Segundo bloque de Plural, vamos a hablar ahora con nuestra columnista Miriam Duarte. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Con qué tema, Miriam? Bueno, vamos a retomar un poquito el análisis de qué nos pasa con nuestra convivencia con la tecnología y con las tecnologías, ¿no? Sigue siendo materia de preocupación cotidiana. Nos pasa mucho. La forma en que nos vinculamos con algunas cosas en particular, especialmente con lo que hoy se denomina inteligencia artificial, que yo insisto... Que vos sostenés que no es ni inteligencia ni es artificial. Absolutamente. Fundamentalmente porque lo que a veces entiendo que es una herramienta o son herramientas, porque hay distintas además, que pueden sorprender en sus resultados, en la rapidez en las que ofrecen resultados. Pero hay algo que es muy importante tener en cuenta, que es que la única forma en que esos artefactos que llamamos son artefactos técnicos inmateriales, no materiales, pueden desarrollar las tareas que desarrollan es gracias a la información que nosotros mismos le vamos aportando colectivamente, ¿no? Como comunidad, como sociedad. Solamente gracias a la información. Porque son algoritmos que incrementan su funcionamiento o optimizan su funcionamiento a partir del acceso a datos que tienen, ¿no? La respuesta que un algoritmo de estos, que se denominan, a mi criterio erróneamente, inteligencia artificial, la manera en que te va a responder es a través de algo que se llama estadística, digamos, se enriquece en base a datos y a proporciones estadísticas. Lo primero que va a hacer siempre, frente a una pregunta que vos le hagas, es responderte el dato más abundante, lo que más se encuentra en la red, en las redes. Y las redes, estamos hablando de bases de datos que cada una de estas corporaciones, que hay que entender, detrás de cada herramienta, los intereses, algoritmo, hay detrás una empresa, una corporación. Esa corporación, para poder alimentar sus IA, en primera instancia lo que hace es comprar bases de datos. Esas bases de datos son las que nosotros alimentamos cuando cargamos información en nuestras redes sociales, cuando accedemos a determinadas redes, cuando descargamos alguna aplicación o instalamos en algún dispositivo alguna cosa y nos aparecen unos cartelitos a los que nosotros decimos aceptar, 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 sin leer. Y entre otras cosas, eso implica que ciertas aplicaciones tienen acceso a todas nuestras interacciones en nuestros dispositivos, a nuestras bases de datos personales, a las bases de los contactos que nosotros tenemos en nuestras redes, en nuestro teléfono. Por ejemplo... Me quedé pensando, ni siquiera a todas las interacciones, porque cuando yo paseo por Posadas, no estoy interactuando con el teléfono y sin embargo va registrando absolutamente todo lo que estoy haciendo. Y por eso ese es el nivel de las interacciones que uno puede tener. Por ejemplo, yo personalmente, Miriam Duarte, tengo siempre desactivada la ubicación. Pero si yo abro mis redes sociales en determinados lugares, a partir de las antenas a las que se conecta mi teléfono, de todas maneras, sin necesidad de tener activada la ubicación, es posible rastrear los lugares por donde yo anduve. Yo tengo muchos cuidados con respecto a mis dispositivos y a las herramientas técnicas que utilizo. No utilizo, por ejemplo, el buscador más masivo, no utilizo las herramientas de ofimática de las que se utilizan en oficina, es decir, planillas de cálculo, editores de texto, las más masivas no las utilizo. Y no utilizo el sistema operativo más masivo, de uso más masivo también, hace más de 15 años. Entonces conozco muchísimas otras herramientas que se van desarrollando y que entonces sé que puedo hacer uso de eso y que se puede vivir sin utilizar esas herramientas, ¿no? Como la mayoría de nosotros cuando va a comprar una computadora, compra una computadora o un teléfono con un sistema operativo, no tenemos siquiera idea de que existen otros sistemas operativos posibles, o que, como en mi caso, voy a una casa de informática y digo, yo quiero comprarme una computadora que no tenga sistema operativo. Descontame el valor del software, porque yo ese software no lo quiero, el software lo voy a instalar yo. Que sé hacerlo, puedo hacerlo y cuento con un sistema operativo. Particularmente uso con muchísimo orgullo un sistema operativo desarrollado por y para la provincia de Misiones, que se llama GovMis. Lo uso desde que salió, desde hace como 5 años. Y lo tengo en todos mis dispositivos, en mi computadora, en mi PC de escritorio, digamos, y en mi notebook. Pero, por ejemplo, ocurre que
para que nosotros podamos tener las aplicaciones que utilizamos habitualmente en nuestro teléfono, no podemos elegir el sistema operativo. El sistema operativo es uno. Y para tener cuentas creadas en ese sistema operativo, necesitamos sí o sí tener cuentas creadas en determinada plataforma de correo electrónico. No podemos tener cualquier correo electrónico. Yo tengo otras plataformas de correo electrónico que son totalmente seguras y encriptadas, que no son la más masiva, pero no puedo crearme cuentas con esos correos electrónicos. Entonces, esto rompe con algunos de los acuerdos que la tecnología ha desarrollado a través del tiempo, que tiene que ver con el respeto por una cosa que se llama la interoperabilidad, que yo pueda elegir, que esto sería la libertad, ¿no? Elegir qué sistema operativo quiero, elegir qué software quiero usar, elegir qué plataforma de correo electrónico, por ejemplo, y debería poder comunicarme libremente con los demás, tengan lo que tengan. Pero estamos condicionados, no lo podemos hacer. Si yo quiero usar software libre en mi dispositivo telefónico, que también existe, no puedo usar cualquier teléfono. Claro. Hay algunos que lo permiten, la mayoría de ellos no. Y no puedo usar las redes masivas porque directamente no puedo crearme las cuentas, ¿no? Y a mí me parece en este sentido que por ahí estamos hablando de herramientas de tecnología digital que nos van llevando puestos y que en gran medida no nos preguntamos, ¿no? Ni de dónde salieron, ni cómo se produjeron, ni a quién les sirven, incluso si nos sirven o no a nosotros. Entonces para mí era muy importante repasar un poco el concepto de tecnología, ¿no? Claro. El concepto de tecnología como una impronta material que el ser humano va dejando en la historia, a través de la historia. O sea, lo que nosotros podemos rastrear de la historia del ser humano es a partir de la impronta material que va dejando en el planeta, ¿no? Cuando el ser humano todavía era netamente cazador, recolector, no se había sedentarizado y no desarrollaba quizá algunas técnicas de caza o de pesca y nada más, las primeras herramientas más rudimentarias que conocemos tienen que ver con las puntas de lanza, puntas de flecha, porque es la única impronta material que va quedando. Después, el hecho de que el ser humano vaya desarrollando pequeñas técnicas, primero con el manejo del fuego, con tener un espacio físico que habitar, esto que podríamos denominar hoy una casa o una vivienda, pero que en otros momentos tuvo otras características, que tiene que ver primero con la protección de las inclemencias del tiempo y también de las bestias, digamos, del entorno que podían poner en riesgo una vida. Y por otro lado, bueno, después otros artificios que vamos desarrollando, y artificios digo usando específicamente una palabra que tiene que ver con la producción de lo artificial. Claro. ¿No? El mundo artificial que nos rodea está desarrollado por la mente humana, ha sido desarrollada por la mente humana. Y a su vez esos artificios, empezando por aquellos que te permiten extender la jornada, es decir, tener luz durante la noche, y empezar a desarrollar herramientas, por ejemplo, al sedentarizarse, producir alimentos que podés acumular, que te permiten liberar ciertas horas de trabajo, de tiempo de trabajo para la producción de alimentos. Son pequeñas tecnologías que le van permitiendo al ser humano sobrevivir, desarrollarse, avanzar. Y poner su cerebro al servicio de la producción de conocimiento, ¿no? Las primeras tecnologías que se desarrollaron fueron sin existencia del concepto ciencia y sin el desarrollo de nociones científicas. Estamos hablando de desarrollo de mecanismos, de artificios ya bastante avanzados, en etapas donde todavía no se conocían las leyes de la termodinámica, donde no había diseño por computación, donde no existía internet, y sin embargo tenemos, yo traje algunas imágenes sobre autómatas, y estamos hablando de autómatas que a nivel mundial, en distintos lugares del globo, se fueron desarrollando a partir del siglo III, del siglo IV. En China, vamos a volver a hablar de los chinos, desde mucho antes, y tiene que ver con desarrollos de mecanismos que parten de la observación de la naturaleza, básicamente, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, si estoy todavía con un margen. Tenemos. Bueno. 4 minutos. Bien. Pero básicamente que el ir liberándonos de obligaciones, el cansancio físico que implica también el trabajo sobre la tierra para la producción de alimentos, a partir del desarrollo de herramientas, luego del desarrollo de máquinas. Hablamos de herramientas como herramientas manuales que requieren la energía humana para operar.
Y después hablamos de máquinas que empiezan a alimentarse ya con otros sistemas mecánicos, luego con combustibles, ya estamos hablando de energía química y otras formas de alimentar esos artefactos para ir liberando cada vez más al hombre, al ser humano, claro, de su cansancio físico, el cansancio físico que eso requiere, porque el trabajo intelectual también requiere muchísima energía, y cómo todo lo que el ser humano fue desarrollando a través del tiempo deviene de haber entendido, primero, la naturaleza, el entorno que le rodeaba, y segundo, cuáles son las necesidades que necesitaba satisfacer en cada momento. Entonces, ahora, en esta instancia y en este momento, nos preocupa saber qué soluciones nos está implicando la tecnología que llega a nosotros sin que le hayamos demandado como una necesidad nunca. Eso estaba pensando. ¿Qué necesidad tenemos para muchísimas ahora? Claro, exactamente. Entonces, un poco se trata también de revisar el vínculo del ser humano con la producción del mundo artificial que nos rodea, que es netamente producción del cerebro humano a partir de su interacción con el entorno. Ahora, ¿se puede revisar a esta altura? Debemos hacerlo. ¿Cómo? Y yo sigo insistiendo en que para mí el rol fundamental de la escuela hoy ya debería ser ese, porque ya hay muchísimas otras formas de los aprendizajes y de las enseñanzas que pueden sistematizarse, que pueden buscarse prácticamente en cualquier lugar. Pero aprender a leer el mundo artificial es algo a lo que la escuela todavía no nos acostumbró, a lo que la escuela todavía no se acostumbró y que es necesario porque además como el mundo artificial va cambiando permanentemente, es un ejercicio que tiene que ir evolucionando en el tiempo y creo que no hay otra herramienta suficientemente potente como para revisar estas cuestiones que no sea el propio sistema educativo. ¿Qué hacemos mientras? Y por mi parte creo que se trata fundamentalmente de difundir la necesidad de la educación tecnológica, educación en tecnologías, en lugar de la tecnología, del ser humano y de las necesidades del ser humano como no sociedad. Solo de armar algo que funcione, no solo de armar esto, de armarlo como tal, sino de pensarlo con determinados cuidados. Por supuesto, porque también tenemos que pensar que eso que lo producen operarios en una fábrica que responde a una corporación nuevamente que ya viene con un software instalado adentro, que ya lo hizo antes también que responde a una corporación, tiene unos objetivos y generalmente los objetivos y las necesidades son las de esa corporación, no son las nuestras. Tablet, ¿no es cierto? No son las nuestras. Ah, claro, para que quede claro para el público, estamos hablando de una tablet. Sí. Exactamente. Hay objetivos, hay necesidades, hay demandas que son de esa corporación, que es la que gestiona el trabajo que produce la tablet y que produce el software que está dentro, que es el que opera, el que intermedia entre nosotros como usuarios y el dispositivo técnico que es la tablet propiamente. Lo que le pregunto a la inteligencia artificial la respuesta es el análisis de la mayor cantidad de datos que incorporamos los seres humanos y no una respuesta razonada, pensada. Lo que no te va a dar nunca esa herramienta que denominamos inteligencia artificial es una respuesta correcta. Lo que va a hacer es buscar la respuesta más masiva de acuerdo a lo amplia o específica que sea tu pregunta. Entonces, cuanto más específica es, tiene un universo más pequeño para acotar, pero de todas maneras va a encontrar múltiples respuestas. Y va a tender a darte como respuesta la más masiva en ese pequeño universo, ¿no? Hicimos un experimento con eso, Miriam, hace unos días. Sí. Le preguntábamos a las 3 inteligencias artificiales más utilizadas, a la de WhatsApp, a la de Google y al ChatGPT, cuántos días transcurrieron desde el 30 de octubre de 1983, cuando la Argentina volvió a votar aún dentro de la dictadura para recuperar la democracia, hasta el 30 de octubre del 2024, y las 3 respuestas fueron diferentes. Distintas, claro. Parecería imposible, parecería que... Cuando es un cálculo matemático que parece simple. Que podemos saber cuántos días tuvo cada año, contar, digamos. Estamos hablando de una operación elemental y básica que es parte de lo que el ser humano pudo desarrollar dentro de su estrategia, que es,
hacer números, poder contar, representar con números cantidades. Lo que necesitamos es una cantidad de días, que es una cantidad finita y definida, no es una cantidad indefinida, pero esas herramientas no pueden contar. Van a ir encontrando artículos o publicaciones que digan cantidades X de día, entonces no va a haber nunca un acuerdo y tenés que contar vos, que sos un ser humano y que podés hacer un cálculo. Para esos 41 años fueron 3 respuestas, entre una y entre las extremas había 11 días de diferencias. Mirá vos, ¿no? Ni uno ni dos, ¿no? Claro, bastante amplio el margen de Y me parece error, muy interesante por ese ejercicio porque esto nos da la pauta de cómo funcionan estos dispositivos en realidad. Van a tender a darte la respuesta que vos estás esperando. Por eso importan tus interacciones. Importa con qué clase de personas te vinculás, qué tipo de lenguaje usás, a qué tipo de recursos recurrís vos habitualmente para informarte, porque de esos lugares te va a tratar de dar la respuesta que a vos te satisfaga. Claro. Si vos sos un poco más curioso, te vas a dar cuenta que algo no cierra, ¿no? Miriam, muchas gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa y seguimos con más Plural.